Sí, simplemente dos palabritas, señor presidente. Sí, lo escuchamos. Volver a declarar mi inocencia. Soy inocente, no tuve ni tengo nada que ver con la muerte de Mumi y nada más, solo eso. Y que se haga justicia, nada más. Bien. En el video de hoy vamos a analizar la escritura y la firma de Jorge Mancheri, quien fue condenado a prisión perpetua por el crimen de Ángeles Rawson. Buen día, ¿cómo andan esos conejuelos? Espero que estén muy bien, porque yo también. Yo soy Fede Carelli, técnico superior en grafología, y en este canal vas a encontrar análisis de personajes destacados de la historia. Durante la semana les di para elegir en Instagram y Twitter a quién querían que analizara, y el resultado más votado fue Jorge Mancheri con más de 1500 votos. Acordate que siempre podés dejarme en los comentarios sugerencias de a quién te gustaría que analice o qué tema te gustaría que trate sobre grafología. Sé que muchos de ustedes no conocen el crimen porque fue algo muy emblemático de Argentina, y sé que hay muchos conejuelos de México, Chile, Colombia, Uruguay, Brasil, España, etc. Así que vamos a hacer un pequeño resumen. Jorge Mancheri era el portero del edificio donde vivía Ángeles Rawson. Tenían una relación medianamente cercana porque hace 5 años que ella vivía ahí. Tanto la familia como Jorge la apodaban Mumi y sus allegados en general. Según la justicia, Ángeles entró al edificio, se encontró con Mancheri, él la violó y la estranguló hasta morir. Al día siguiente, como casi todas las mañanas, Jorge Mancheri saca la basura y en una de esas bolsas se encontraba el cuerpo sin vida de Ángeles. El camión de basura lo transportó hasta el basural, donde luego se encontraría su cuerpo. Mancheri tenía arañazos en la cara, en el pecho y en las piernas, y debajo de las uñas, principalmente del dedo índice de Ángeles, se encontró ADN compatible en un 99,9% con el ADN de Mancheri. También se encontró ese ADN en la soga con la que estaba atada Ángeles. Con estas pruebas y también con las cámaras de seguridad se lo culpa a Mancheri, se lo condena a prisión perpetua. En este video no vamos a hablar de si Jorge Mancheri es culpable o si es inocente, sino que nos vamos a basar solamente en estudiar su personalidad a través del análisis de su escritura y de su firma. Si les interesa, pueden ustedes comentar sus conclusiones acá en el video. La primera muestra gráfica que quiero que vean es una carta que él escribe estando detenido, pero sin condena firme. Esta carta está semidictada por alguien, por lo cual tiene una cuota de espontaneidad, y algo muy interesante es que está hecha en una hoja sin renglones. Todas las demás son muestras gráficas de la firma. La primera cuando él apenas era un testigo, la segunda cuando él ya es sospechoso principal del caso, y la tercera y la cuarta cuando ya está en la cárcel. Empecemos analizando la escritura de Jorge Mancheri en la carta del 12 de febrero de 2015, o sea, un año y medio después del crimen, él ya estando detenido. Y lo primero que nos llama la atención es cómo toda la escritura, en realidad gran parte, porque hay algunas cosas como la I, está hecha solamente en mayúsculas. También pude tener acceso a otras muestras gráficas de Mancheri donde está su escritura, y efectivamente la escritura en imprenta mayúscula es su escritura habitual. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque es muy importante entender que no es lo mismo si la escritura en mayúscula aparece solo cuando, no sé, firmamos un cheque o escribimos algo muy importante que necesitamos que sea bien claro y legible, a hacerla siempre, a que sea tu escritura habitual. Nos va a indicar que el sujeto necesita demostrar una confianza, una seguridad, tiene que ver con poner una pantalla a cómo nos sentimos realmente. Entonces, necesidad de mostrar esta apariencia de fortaleza y de esconder las propias debilidades y las propias vulnerabilidades, que tiene mucho sentido que lo haga porque está súper expuesto. De hecho, fíjense que firma en cursiva, o sea, esto me lleva a pensar en realidad que si viéramos muestras gráficas anteriores al crimen, es probable que Mancheri escribiera en cursiva.
La verdad que no lo sé, ahí estoy solamente haciendo una hipótesis. Lo importante es que ahora escribe en imprenta mayúscula, entonces necesita resguardar su imagen. Necesita mostrar como si estuviera imperturbable, como si nada le afectara. Necesita dar esa imagen para sentirse seguro. Pero es una imagen que no se condice con su situación interna. Lo segundo que me han dicho ustedes es que muchas de sus letras parecen números. Por ejemplo, las A parecen un 4, como este de acá. También vamos a ver que hace la J como un 2, como en este caso, que dice juicio justo. La B larga como un 3, que la tenemos acá. Hace así, no le pone el palito vertical. Lo mismo que pasa en muchas E, que hace esto y me lo preguntaron mucho, y eso puede ser porque la persona no escucha a los demás, escucha lo que quiere, hace su voluntad a pesar de lo que digan los demás. ¿Bien? Cuando se encuentra en una E así, generalmente tiene que ver con eso. Y también hace las S como un 5. Por ejemplo, esta parece un 5. Bueno, esta parece un 5. Esta parece un 5. Sobre todo las que están al final de la palabra. Esto nos va a indicar que Jorge tiene grandes aspiraciones materiales, sobre todo económicas. O sea, le interesa muchísimo el dinero, es algo que forma parte de su vida y de su constante pensar. Siempre está buscando cómo obtener un beneficio económico extra. Sería esperable si las letras como números aparecieran en un contador, en un actuario, en un economista, en personas que se dedican a cosas con el dinero, porque ahí estamos viendo, si bien la persona también va a tener intereses económicos y materiales, va a ser algo que forme parte de su vida. Ahora vamos a ver un signo muy interesante que ustedes también notaron, que son las letras S caídas, como por ejemplo, bueno, en arbitrariedades, ¿qué hice ahí? En arbitrariedades, que es tremendo, o sea, fíjense, la S termina estando directamente caída, como mirando hacia abajo, literalmente. En jueces, sobre todo lo vamos a ver en las S finales, en todas, pruebas, en fin, realmente eso pasa muy a menudo. La S, y quienes estuvieron en el curso de qué significa cada letra en grafología, ya lo saben, la S es la letra de la conciencia moral. O sea, su forma nos va a indicar qué tan sólidos son los valores morales de la persona y si la persona es capaz de transgredirlos o no. En este caso, al tener una letra S con una tensión un poco floja, ven que no está como súper bien estructurada, sino que es un poco laxa. Y además, al estar tan inclinada hacia la derecha y caída por debajo del renglón, nos va a indicar que Jorge Mangieri en este momento se sentía abatido por el hecho de haber transgredido todos sus límites morales. O sea, estaba sintiendo cierta tristeza y no se sentía conectado con sí mismo por esta razón, porque ya había superado todo lo que él en un momento consideró como éticamente correcto. Y por último, el hecho de que firme a la izquierda también nos va a hablar de la personalidad de Mangieri. En este caso nos va a indicar cierto miedo, cierta retracción, necesidad de resguardarse otra vez, pero insisto en que es algo súper lógico teniendo en cuenta la situación que estaba atravesando, independientemente de que sea culpable o no. Nadie quiere pasar por esa situación y cuando la está atravesando genera esta necesidad de resguardarse y de protegerse porque se siente muy atacado por los demás. Ahora lo que vamos a analizar es la firma de Jorge Mangieri, las cuales tenemos en orden cronológico de esta manera. Ahora bien, la primera la realiza cuando él es testigo del caso, porque él en un principio lo llaman para ver qué vio, lógicamente el portero del edificio, a ver qué es lo que había visto y para conseguir las cámaras de seguridad del edificio. La segunda firma es cuando a él ya es sospechoso principal del caso.
que aparte no lo nombré para no meterme muy profundo, pero él en realidad se declara culpable con la fiscal el mismo día en el que pasa a ser sospechoso principal. La tercera es cuando le labran un acta de lesión, no importa, es una firma muy, muy bonita y muy bien que encontré, que sé que es original de él porque tiene el sello de la policía. Y la cuarta es la firma de la carta que acabamos de analizar. Lo primero que les llamó la atención fue la inclinación a la derecha de todas las firmas. Yo en Instagram les mostré también las 4 y fíjense cómo todos los trazos son bien inclinados hacia la derecha. Esto en general indica un comportamiento agradable, cercano, de confianza, de fraternidad con las demás personas, pero en este contexto, ya que ahora vamos a ver lo que significa esa mayúscula de la letra M, en este contexto va a tener una interpretación un poco más negativa. Va a tener que ver con cercanía con los demás, pero para sacar provecho. También tiene que ver con impulsividad, con falta de autocontrol y con un escaso dominio de las emociones y de los impulsos. Otra cosa muy interesante que ustedes me nombraron es cómo realiza las letras M, que las hace algo así. Es decir, tiene el segundo monte más elevado y el trazo final desciende muy fuertemente. De hecho, en estas dos firmas no lo podemos apreciar porque están cortadas las imágenes y en este es un poco más corto que en este otro. Lo importante es que es un trazo final descendente muy prolongado y que si viste el video de Nair Galarza ya lo conoces. Este rasgo lo denominamos rizo del materialismo en la escuela italiana o en la escuela francesa trazo final descendente largo. Lo que nos va a indicar son fuertes aspiraciones materiales y económicas. Las personas que hacen este signo, e insisto con esto, en un contexto negativo, nos va a hablar de personas que hacen su voluntad pasando por encima de los demás. O sea, no les importa el otro, sino que les importa su propio deseo y satisfacerlo. Y ese deseo, además, está ligado no solo a cuestiones materiales y económicas, sino también sexuales. Por último, ya que estamos hablando de letras reflejas, les llamó mucho la atención la G de sus firmas, que vamos a ir por partes. En este caso, vemos una jamba proporcionada en ancho, pero desproporcionada en alto. En el eje vertical baja mucho, y esto nos vuelve a indicar que en el ámbito sexual, Jorge Mancheri hace su voluntad sin importarle el otro. Y fíjense como antes de estar detenido, la jamba era más ancha que después de estar detenido. Lógicamente porque eso nos va a hablar del caudal de fantasías eróticas que tiene la persona. En este caso se fueron reprimiendo. De hecho, cuando él en esta firma ya es sospechoso principal, la G no tiene ni óvalo ni tiene el bucle de la jamba. Entonces vamos a ver que en ese momento, en ese preciso momento en el que firmó, es cuando él no podía pensar en nada que no fuera lo que estaba viviendo. O sea, no podía pensar en ningún tipo de deseo sexual. O sea, lo único que tenía en la mente era lo que le estaba sucediendo. Otra característica súper interesante es el subrayado de la firma. El subrayado de una firma puede ser proporcional, puede ser muy grande, puede ser pequeño. En este caso es un subrayado grande porque ocupa toda la firma y a veces un poco más. Esto nos va a indicar la necesidad que tiene Jorge Mancheri de sobresalir en sus círculos sociales, de ser visto, tiene una gran necesidad de ser admirado por los demás. O sea, básicamente él quiere la atención de la gente. Y por último, dejé algo que les va a poner los pelos de punta. Y estoy seguro porque también me pasó a mí. ¿Recuerdan que esta firma él la había hecho cuando era testigo del crimen y esta otra cuando él ya era sospechoso principal? También recuerden que el apodo que él usaba para Ángeles era Mumi. Y fíjense, y esto es un análisis desde la grafología emocional, que el inconsciente, o sea, cuando alguien tiene algo muy presente en la cabeza, el inconsciente necesita expresarse.
y Freud decía que lo hace a través de los actos fallidos, de los sueños y de los chistes. Ahora bien, Kurt Conrad, que es el creador, el fundador de la grafología emocional, encontró la relación entre los actos fallidos y la escritura, y los llamó lapsus calami. El tema es que en esta firma se da un lapsus en el que él, en vez de escribir su apellido y poner Mancheri, pone Mu Mi, o sea, el apodo de Ángeles Rawson. La grafología emocional tiene una base científica, pero igualmente es muy difícil de comprobar, porque se necesitan muchas muestras gráficas para comparar. Y acá tenemos 4 muestras gráficas donde en 3 oportunidades claramente se lee el apellido Mancheri, que de hecho la I del final es la que le pone el punto y él siempre pone el punto bien al final. Pero en este caso se ve claramente que pone Mumi porque su firma cambia por completo. Y no se olviden, por favor, de lo fundamental que es que esta firma la realiza cuando él pasa a ser sospechoso principal. O sea, se vio acorralado y la necesidad de expresarlo salió por su firma. Por último, no quería terminar este video sin hacer un breve análisis sobre algunas características de la escritura de Ángeles Rawson. Esta es una carta que compartió la mamá de Ángeles cuando a Mancheri le dieron la cadena perpetua y la escribió el último día de la madre antes de ser asesinada. La carta dice: Mami, porque me has hecho sentir que ninguna meta que me proponga alcanzar es imposible y porque realmente lo crees. Tu fe en mí ha sido el mejor curso de superación personal. Es muy interesante la separación entre cada palabra. Esto nos va a hablar de que Ángeles era una persona muy reflexiva, muy conectada con sí misma y con sus pensamientos y con sus emociones, que siempre antes de dar un paso ella pensaba para después actuar. Y también destacar cómo, a pesar de haber renglones, su escritura era muy sinuosa, o sea, el renglón de las palabras era muy irregular, así como medio serpentina. Esto nos va a indicar ciertos altibajos anímicos que tenía Ángeles, que son típicos en muchos adolescentes. También nos va a hablar que era una persona muy sensible, de nuevo, muy conectada con sus emociones y también con una gran facilidad para la música y para el arte. Fue una mujer muy original y muy creativa. Ahora vamos con un rápido resumen sobre todos los signos que vimos en este video. En primer lugar, la escritura en mayúsculas, que nos va a hablar de la necesidad de aparentar una imagen de gran confianza y seguridad en sí mismo, aunque no se condice con su situación interna. Las letras como números nos hablan de fuertes aspiraciones materiales y económicas. La letra S, caída, nos va a hablar de una tendencia a transgredir los propios límites morales. La firma a la izquierda nos va a indicar una conducta defensiva y temerosa frente al porvenir. La inclinación de la firma hacia la derecha nos va a hablar de cercanía con los demás e impulsividad en su accionar. La letra M y la G de su firma nos van a indicar una voluntad avasallante en el plano social y en el plano sexual. No le importa el deseo del otro, sino satisfacer la propia voluntad. El subrayado grande nos va a hablar de una necesidad de admiración, de reconocimiento de parte de sus pares, que firme como Mumi es un acto fallido que se da en la firma por la necesidad imperante e inconsciente de expresar sus emociones. Y en la escritura de Ángeles vemos la distribución entre palabras espaciada, lo cual nos va a hablar de una gran reflexión, de reflexionar con sí misma antes de atreverse a dar un paso. Y la dirección sinuosa, que nos va a indicar altibajos anímicos, sensibilidad y emotividad en el día a día, además de cierta predilección para el arte y la música. Bueno, conejuelos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden suscribirse, que es completamente gratis y me ayudan un montón. Si querés que analice tu firma, descargar mis ebooks gratis o hacer un curso de grafología conmigo, te dejo los links en el comentario fijado.
Y escribime en los comentarios a quién te gustaría que analice o sobre qué tema te gustaría que hable en el próximo video. ¿En algún momento sentís que él siente que mataron a una nena de 16 años, más allá de todo? Yo la sé como la más. Pero no lo digas, mi amor. Bien, Bozo No puedo decir. tiene que defender. Ajá. La pregunta es inevitable. ¿Mangieri es inocente, sí o no? Mangieri es un señor inocente que está pasando el peor momento de su vida. Pero boludo, mató a